¿Por qué Ferit llegó a este punto? La situación actual de Ferit no es una casualidad, es el resultado de traumas acumulados desde su infancia. Creció bajo el peso del apellido Koran, sintiéndose oprimido. A diferencia de su hermano, buscó refugio en la rebeldía para llamar la atención. Sin embargo, cada acto de rebeldía era castigado por su abuelo Alice Koran, mientras sus padres nunca lo protegieron. En su adolescencia, cuando aún era menor de edad, fue víctima de abuso por parte de una mujer mayor y obsesiva. Más tarde descubrió que este suceso había sido planeado por su cuñada, lo que marcó profundamente su adultez. Durante esta etapa, también descubrió que su esposa había sido obligada por la misma cuñada a tomar pastillas anticonceptivas y que tenía un hijo de otro hombre. Estas revelaciones abrieron nuevas heridas en su interior. El peso del abuso y la vergüenza aumentaron cuando su esposa se enteró de lo sucedido, pero Ferit eligió enterrarlo todo en su interior en lugar de enfrentarlo. Además, fue testigo de la infidelidad de su padre hacia su madre, y de la relación prohibida entre su cuñada y su padre. Obligado a casarse contra su voluntad, Ferit empezó a aceptar y amar a su esposa, pero justo cuando todo parecía mejorar, lo forzaron a divorciarse. Más tarde, perdió a su hermano y fue señalado como culpable de su muerte. Le llamaron asesino. Cuando intentó huir con la mujer que amaba para dejarlo todo atrás, fue traicionado y herido de bala. La mujer a la que consideraba su amor de la infancia lo convenció de que tenía un hijo ilegítimo, y esta mentira salió a la luz frente a todos. Como resultado, su esposa lo abandonó. Pero las desgracias no terminaron. Su esposa fue secuestrada, enfrentó la falsa muerte de su padre, y tuvo que lidiar con la enfermedad de su esposa. La familia empezó a ver a Ferit como su salvador. Incluso cuando su padre aún vivía, le entregaron el anillo del líder de la familia, un símbolo de poder. Este acto representaba una especie de coronación. Sin embargo, Ferit, para demostrar que merecía esta responsabilidad, se involucró en caminos equivocados y negocios peligrosos. En este proceso, comenzó a sufrir alucinaciones, ataques de pánico y desmayos. Recordar constantemente a sus seres queridos fallecidos lo acercó aún más al pensamiento de la muerte. Ferit hablaba con su hermano como si estuviera vivo, compartiendo con él sus pensamientos más profundos. En una ocasión, le confesó, en realidad, quiero vivir con las personas que amo, en un lugar que amo, siendo yo mismo. Con estas palabras, expresó su verdadero propósito en la vida, aunque su espíritu estaba tan dañado que su voluntad de vivir se desvanecía poco a poco. Para comprender la depresión de Ferit y su deseo de morir, es necesario ver todo lo que vivió como un conjunto. El miedo al fracaso y la preocupación por el colapso de su familia y su empresa fueron los detonantes principales que lo llevaron a este punto. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.